Bien, la trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Entre estos lados de un triángulo rectángulo existen una serie de proporciones. Bien, un triángulo rectángulo es aquel que tiene como un ángulo de 90 grados. Estos dos ángulos son más pequeños, entre los dos suman 90 grados, porque los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180, este 90 y estos dos entre ellos suman 90. Bien, en un triángulo rectángulo tenemos estos dos lados, que son los catetos, y este lado mayor, que es la hipotenusa. Bien, vamos a poner nombre, por ejemplo, a la longitud de la hipotenusa la vamos a llamar C, a este cateto lo vamos a llamar A, y a este cateto lo vamos a llamar B. Bien, lo que dice la trigonometría es que si cogemos un ángulo de referencia distinto al de 90 grados de un triángulo rectángulo, cogemos un ángulo de referencia, existen una serie de constantes. Por ejemplo, si dividimos A entre C, o C entre B, o dividimos B entre A, o A entre B, el triángulo puede ser más grande o más pequeño, pero estas divisiones siempre son una constante. De todas las combinaciones que podemos hacer, hay dos que son muy importantes, que son la división del cateto opuesto a este ángulo de referencia, la división del cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, A entre C, y otra muy importante que es la división de entre el cateto contiguo entre la hipotenusa, es decir, B entre C. La división del cateto opuesto entre la hipotenusa, A entre C, es lo que se conoce como seno de alfa. Y la división del cateto contiguo a este ángulo de referencia entre la hipotenusa, B entre C, es lo que se conoce como coseno de alfa. Otra razón trigonométrica también que tenemos que saber es la tangente de alfa. La tangente de alfa no es nada más que el seno de alfa partido por el coseno de alfa. En este caso sería A entre C dividido entre B entre C. Esto es A por C dividido entre B por C. Esto se nos va y nos queda A entre B. Por lo tanto, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Es la tangente de alfa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto contiguo. En la tangente no vemos la hipotenusa. En cambio, entre las otras dos razones trigonométricas, tanto el seno como el coseno, sí, el seno es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y el coseno es el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Bien, entonces lo que hicieron los matemáticos para simplificar las cosas es que transportaron estas razones trigonométricas en la circunferencia goniométrica. Bien, ¿qué es la circunferencia goniométrica? Es aquella circunferencia que tiene por radio la unidad. La circunferencia que tiene por radio la unidad es la circunferencia goniométrica. Entonces, si nosotros dibujamos este triángulo rectángulo en la circunferencia goniométrica o cualquier otro triángulo rectángulo, vamos a dibujar un triángulo rectángulo en la circunferencia goniométrica, lo que vemos es que el valor de la hipotenusa siempre va a ser 1. El valor de C, que era la hipotenusa, siempre va a ser 1. Entonces aquí tenemos A
y aquí tenemos B. Y este es el ángulo de referencia. Entonces, en la circunferencia de goniométrica, por ejemplo, el seno de alfa, que es el cateto opuesto, partido por la hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, el seno de alfa es igual al cateto opuesto. Repito, esto solo pasa en la circunferencia goniométrica. El coseno de alfa es el cateto contiguo B partido por hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, el coseno de alfa vale B. Y la tangente de alfa, muy sencillo, lo mismo, es A partido por B. Bien, ahora lo que vamos a interpretar es los signos de estas razones trigonométricas, porque en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas tienen sentido positivo, porque el seno está en el eje Y, el coseno está en el lado positivo del eje X, por lo tanto, en el primer cuadrante, tanto, aquí tenemos la tabla, tanto el seno como el coseno son positivos. Y la tangente, como es la división entre seno y coseno, la tangente es la división entre seno y coseno, la tangente también va a ser positiva. Vamos a ver lo que pasa en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante vamos a dibujar un ángulo, por ejemplo, este ángulo. En el segundo cuadrante, el seno, esta proyección, continúa siendo positiva, pero el coseno vemos que está en el lado negativo de las X. Entonces, en el segundo cuadrante, el seno es positivo, el coseno es negativo. Como la tangente es seno partido por coseno, un nombre positivo partido por un negativo, la tangente es negativa. Vamos a ver lo que pasa en el tercer cuadrante. Vamos a dibujar un ángulo en el tercer cuadrante, por ejemplo, este. El seno sería esto. El coseno, este. Por tanto, seno negativo se proyecta en la parte negativa del eje de las Y y el coseno negativo. Por lo tanto, seno negativo, coseno negativo. La tangente, cociente entre seno y coseno, negativo entre negativo, positivo. Y vamos a ver lo que pasa en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tenemos el seno negativo y el coseno positivo. Seno negativo, coseno positivo. Por lo tanto, seno negativo, coseno positivo, la tangente negativa. Bien, en el próximo vídeo vamos a explicar cómo calcular el coseno y el seno de una serie de ángulos fundamentales, como son el de 30, el de 90, el de 45, el de 0 y el de 90.